bien hechas las cosas cuando vienen al CER? Estamos en la segunda unidad en la que vamos a ver los modelos animales que podemos elegir para nuestro proyecto de investigación. Es importante a la hora de elegir una especie justificar por qué la hemos elegido. Para ello vamos a ver los diferentes modelos animales que hay, pero también nos vamos a fijar en el animalario de nuestra universidad o de nuestro centro de investigación, porque también de este edificio va a depender la elección de mi animal. En todo proyecto de investigación en el que se van a utilizar animales es importante justificar por qué elijo la especie que voy a utilizar en el proyecto. Y para ello vamos a ver la definición de la ley de animal de laboratorio. Lo define como cualquier tipo de ser vivo, con independencia de su categoría filogenética o taxonómica, utilizado en experimentación animal, en docencia y en otros fines científicos. Encontramos vertebrados, invertebrados, larvas autónomas para su alimentación, fetos de mamíferos a partir del último tercio de su desarrollo normal y los cefalópodos vivos. Y por otro lado, hemos dicho que nos vamos a fijar en las instalaciones donde vamos a trabajar, es decir, donde van a estar estabulados los animales y donde vamos a realizar el proceso de experimentación. Se define en la ley el centro o establecimiento, es decir, el animalario de nuestra universidad o centro de investigación como toda aquella instalación, edificio, grupo de edificios u otros locales, instalaciones móviles incluso, tanto si son cubiertos como no. Vamos a ver entonces los diferentes modelos animales que hay y después hablaremos de los estabularios o animalarios. En cuanto a los diferentes modelos de animales de experimentación, tenemos dentro de los mamíferos los roedores y los más utilizados en investigación son el ratón doméstico, Mus musculus, y la rata, Natus norvegicus. En cuanto a, siguiendo en la escala, encontramos los lagomorfos y el más utilizado es el conejo común. Tenemos también los gatos, perros y primates. Sí que es cierto que debido a la cercanía que tiene con el ser humano, hay que plantearse seriamente si es necesario utilizar este tipo de animales en investigación. La nueva normativa excluye de los primates superiores las especies gorila, chimpancé, chimpancé pigmeo y orangután. Y también antes podíamos utilizar gatos y perros vagabundos y en la actualidad la ley prohíbe la utilización de animales vagabundos. Es decir, todos los animales, gatos y perros que se van a utilizar en experimentación deben estar registrados, deben estar identificados y registrados. Han tenido que ser criados para investigación y tienen que encontrarse en un centro usuario registrado. Y dentro de los no mamíferos tenemos los peces de acuario como el pez cebra, que es un animal muy utilizado en investigación, sobre todo para hacer estudios de contaminación acuática y ambiental, y también peces salvajes como la trucha, la lubina. Dentro de los no mamíferos también están los anfibios y se utilizan mucho la rana y el xenopus. Y ya bajando en la escala filogenética se encuentran las moscas, nematodos y artrópodos. La mosca, la Drosophila melanogaster, también llamada mosca del vinagre, que aparece cuando la fruta está un poco pasada, se utiliza muchísimo en docencia para hacer estudios genéticos, porque tiene un ciclo de vida muy corto y tiene unas mutaciones que son muy características a la vista, hacen un fenotipo muy claro. Y luego los artrópodos se utilizan mucho relacionados con las enfermedades tropicales porque utilizan, por ejemplo, mosquitos como vía de infección de enfermedades tropicales como puede ser el dengue, para luego poder estudiar el desarrollo de esa enfermedad en un animal. Y ahora vamos a ver cómo debe ser un animalario, cómo debe funcionar en un animalario. Porque, por ejemplo, cuando hemos visto los lagomorfos, los conejos, no es lo mismo estabular un conejo que estabular una rata o un ratón. Un conejo debe estar en una única jaula solo, tiene un tamaño grande y, sin embargo, los ratones y las ratas puede haber varios individuos en cada jaula. Si yo me voy a plantear una investigación con una gran cantidad de animales, tengo que pensar cómo es mi animalario, el animalario de mi universidad, cuánta gente trabaja, porque no trabajo solo, y si tengo que utilizar 50 animales, no es lo mismo 50 jaulas con 50 conejos que igual 3 jaulas con 15 conejos, ratones cada una. Así que vamos a ver un poquito cómo funciona un animalario en una universidad o en un centro de investigación.
Es el centro usuario y de cría de los animales y debe tener un especialista responsable en bienestar animal, un veterinario que se encargue de la salud del animal y técnicos especialistas en el cuidado de los animales. Funciones del animalario. Tiene muchas funciones un animalario. Vamos a hacer una revisión de unas cuantas, las más importantes. Debe facilitar al investigador todas las actividades que impliquen investigación con animales. Deben promover el buen uso, el cuidado y el bienestar de los animales con fines de investigación, docencia y otros fines científicos. Deben asesorar a los usuarios, que serán los investigadores que entren en el animalario para realizar sus investigaciones con animales, les deben asegurar sobre las normas y cumplimiento normativo con respecto a la protección de los animales utilizados en investigación. Deben suministrar los animales que hayan criado ellos mismos e incluso recepcionar aquellos animales que se compran a otros centros usuarios para que luego el investigador los pueda utilizar. Deben proporcionar el lugar, las condiciones y los requerimientos necesarios para que se pueda realizar un proyecto de investigación con animales, aportando para ello toda la infraestructura necesaria para la obtención de muestras, de modo que permita que se pueda realizar un proyecto de investigación en condiciones adecuadas. Asimismo, deben disponer de ayuda técnica y disponibilidad de personal técnico que pueda ayudar al usuario en la investigación en curso. Y, por supuesto, asegurar las normas de funcionamiento del propio animalario en cuanto al acceso a las instalaciones y al uso de los animales. Y deben favorecer y apoyar la consecución del adecuado grado de preparación y de formación por parte de las personas que van a trabajar con los animales. Llegados a este punto, ¿me he planteado el modelo animal y la especie que mejor se adapta a mi proyecto? ¿El centro donde investigo reúne las condiciones adecuadas para el bienestar de los animales de experimentación con los que yo me he planteado trabajar?